Bueno, le vamos a anticipar nuestros títulos de una visita nacional en exclusiva aquí en los estudios Noticiero 9 Federal. Está con nosotros el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, el ingeniero Luis Basterra. Ministro, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido, un gusto. Gracias, igualmente. Bueno, ¿motivo de su visita, ministro, por la zona? Hoy se hizo la reunión de la mesa algodonera, de la cual participan los funcionarios del área correspondiente de todas las provincias que cultivan algodón. Es una reunión que se hizo mitad virtual y mitad presencial, después de un año prácticamente, y tuvo el acompañamiento del gobernador Jorge Milton Capitanich, y la verdad que salimos todos muy satisfechos porque logramos acuerdos en todos los puntos que tratamos, y por sobre todas las cosas se reconstruyó una visión estratégica de la importancia del cultivo del algodón. Ministro, siempre el algodón es sumamente importante para Chaco, Formosa, Santiago del Estero, y bueno, siempre hay cuestiones que reclaman o piden los productores algodoneros. Dentro de esos acuerdos que se logró, ¿y qué punto podemos destacar? Básicamente dar un modelo que los recursos que se generan a partir de la ley 26060 tengan, de acuerdo a cada una de las jurisdicciones, un componente orientado de asistencia a los productores, pero por sobre todas las cosas el abordaje a lo que es la cobertura del riesgo climático, del riesgo de precios y lo que se denomina el riesgo telúrico, es lo que tiene que ver con la propia planta y con las plagas, de forma tal de no solo abordar la emergencia circunstancial que puede tener algún determinado segmento de productores en un territorio, en una provincia, sino trabajar sobre instrumentos que le permitan a los productores tener posibilidades de asegurarse ante contingencias climáticas, poder asegurarse con precios y a la vez tener mejores desarrollos de genética, como es el caso de las últimas variedades que introdujo INTA y que hoy están dando unos resultados excepcionalmente buenos. Así como, por ejemplo, lo que fue la tarea de generar un algodón resistente a picudo, que está ya en sus fases de prueba a campo, con lo cual claro, nos pone en un sitio muy importante como país y como sector. En definitiva, de lo que se trata es de atemperar riesgos para que el trabajo, el esfuerzo, la inversión de nuestros productores tenga menos incertidumbre y mejores resultados. Así que fue una muy buena reunión. Hemos trabajado la distribución de los fondos de la ley. Nuestro ministerio decidió duplicar los recursos que tenía la ley el año pasado. Esto significa un compromiso patrimonial importante, que obviamente se distribuye equilibradamente entre las distintas provincias. También trabajamos aspectos relacionados a la relación con los productores, con el sistema científico-tecnológico, y hubo consenso en abordar la problemática de determinados productos fitosanitarios que pueden tener problemas con el cultivo del algodón, mantener una vinculación permanente entre los responsables de los aspectos sanitarios de las plantas de algodón de cada provincia para definir una política que permita que el algodón no sufra efectos nocivos que generan determinadas prácticas que se llevan adelante con el cultivo de la soja, por ejemplo. Estos dos puntos que usted hacía mención, ministro, es muy importante porque hace muy pocos días hablamos con el presidente de la Asociación Argentina de Algodoneros, Héctor Link, acerca de cuestiones. Uno, el tema tecnológico, digamos, la incorporación de tecnología a la siembra del algodón y también capacitación, obviamente, y también el otro, el tema de los herbicidas 2,4-D, que es una de las grandes preocupaciones hoy por hoy que tiene el sector algodonero. En esos dos puntos claves, importantes, ¿cómo se va a trabajar? ¿Qué se acordó? Bueno, en lo relacionado a las inversiones, obviamente es
es un componente que le cabe al sector privado la inversión, más allá de que hoy el gobierno nacional tiene líneas crediticias a partir de determinadas escalas de productores con financiamientos que son de accesibilidad particularmente por las tasas. Pero lo más relevante es el abordaje de la problemática del uso de justamente el herbicida 2,4-D, que es un herbicida hormonal, que hay determinadas plantas de soja, cultivos de soja, variedades de soja, que tienen resistencia a este herbicida. Este herbicida, sin embargo, se volatiliza, es decir, con determinadas condiciones puede eventualmente flotar. Claro, ¿no? flotar y desparramarse. Y a partir de ahí desparramarse, y las plantas que no tienen esta capacidad de resistencia a este herbicida, obviamente se van a ver afectadas e incluso pueden llegar a morir, que es el caso del cultivo del algodón. Entonces los productores algodoneros están con mucha preocupación respecto a que se siembre ese tipo de soja en territorios donde hay cultivos de algodón, porque si no se utiliza determinado herbicida con determinadas condiciones, es posible que pueda ocurrir esto y poner en riesgo la producción algodonera. Así que quedamos en que este es un tema a ser resuelto a partir del análisis minucioso de las tecnologías disponibles y también de los instrumentos de restricción de cultivos que pueden eventualmente ser aplicados ante este conflicto entre dos tecnologías que pueden afectar a un sistema productivo como el algodonero, que sin duda tiene un potencial generador de trabajo mucho más importante, que tiene un potencial de agregación de valor en territorio. Hoy veíamos los avances que hay en el proceso del desarrollo de semillas, producción del cultivo, transformación en fardos, transformación en hilados, transformación en telas y finalmente transformación en prenda. Digo, como decía hoy, lo decía el gobernador, llevar desde la semilla a la moda y que todo eso genere trabajo y desarrollo. Por lo tanto, no es un cultivo que, digamos, podamos dejarlo descuidado. Ese es un poco el talón de Aquiles de las provincias algodoneras, ministro. Digo, siempre obviamente que los incentivos genera mayor capacidad de siembra, pero el tema del valor agregado, que siempre se habla y siempre se está en la mesa de debate, ¿es quizás un poco lo pendiente en estas provincias? Es un aspecto central y es una gran oportunidad que se tiene. Es cierto que dependiendo de las circunstancias macroeconómicas, durante el gobierno anterior, la aspiración del gobierno anterior, durante Mauricio Macri, la intención era exportar materia prima. Nuestro gobierno con Alberto Fernández llega con la consigna de generar valor agregado en el lugar donde la materia prima se produce. Y este es un claro ejemplo donde si solo se dejase librado a las reglas del mercado, probablemente se cultivaría solo soja, más con esta aptitud que va a tener esta nueva soja, se simplificarían muchos procesos, pero el factor que coadyuva hacia el desarrollo se vería disminuido. Por lo tanto, decisión de los gobiernos provinciales, del gobierno nacional y obviamente de las entidades que nuclean a productores, tanto gremiales como Federación Agraria, como asociaciones de productores, como la Asociación Argentina de Productores de Algodón o la de APA de Santa Fe, más la Federación Argentina de Ingenieros Agrónomos, con claridad definieron que el cultivo del algodón sigue siendo un cultivo estratégico y que amerita que hagamos todos los esfuerzos para que siga progresando. Ministro, en el comienzo de su gestión por allí hubo cuestiones a resolver, hubo dudas en lo que tiene que ver particularmente con las retenciones, que siempre es un tema un poco candente para el productor, las retenciones de la soja, del maíz, del trigo, que en su momento generó grandes cortocircuitos. ¿Cómo se está trabajando en eso? Porque el productor por allí se siente ahogado, ¿no es cierto?, con las retenciones, con los impuestos. Bueno, nosotros definimos, convengamos que las retenciones las reimpuso Mauricio Macri. Hay que dejar claro, no es que vinimos nosotros y reimpusimos las retenciones. Evidentemente el desastre macroeconómico que generó
el tremendo endeudamiento del gobierno anterior le requirió al propio gobierno anterior reinstalar las retenciones. Lo hizo con un criterio engañoso, porque había puesto un dólar fijo de 4 pesos, haciendo un guiño tramposo diciendo no se preocupen, hacemos una devalueta y licuamos lo que son las retenciones. Una irresponsabilidad absoluta, se lo mire por donde se lo mire, como una decisión de gobierno, que lo pinta de cuerpo entero a Mauricio Macri. Cuando asumimos nosotros, lo que hicimos fue simplemente actualizar los valores que había puesto Mauricio Macri en su momento para afrontar el mal manejo financiero que había tenido el país. En ese momento, el presidente manda la ley de solidaridad donde se autolimita los aumentos de las retenciones. Esa es una potestad que tiene el Poder Ejecutivo Nacional de fijar las retenciones. Y en lugar de dejar librado a los requerimientos financieros del país, dijo, las retenciones en soja y maíz, por ejemplo, van a tener un tope del 15%. Y sin embargo las fijamos en el 12%. Y en aquellos casos en los que se aumentaba respecto a los niveles que se tenían, como es el caso del 30% al 33%, en el caso de soja, ese 3% se iba a compensar a los pequeños y medianos productores, que fue lo que nosotros hicimos con las compensaciones, de forma tal de darle más competitividad a los pequeños y medianos productores respecto a los productores de gran escala, dado que la gran escala tiene mejores costos sistémicos y con lo cual puede competir de mejor manera. Lo que el presidente ha dicho es que ha fijado un modelo de retenciones para que los productores tengan menos incertidumbre. Ya suficiente incertidumbre tienen con el clima, suficiente incertidumbre tienen con los precios. Lo que hizo fue fijar un monto para las retenciones, que de hecho en cultivos regionales los hemos venido bajando, caso del arroz, caso del algodón, caso del girasol. Hemos venido bajando respecto de la herencia que recibimos de Mauricio Macri. Dentro de este marco macroeconómico del país, ministro, y con este dólar que está rondando los 160 pesos, ¿es factible en un futuro disminuir aún más esas retenciones? El dólar que se utiliza para las transacciones de importación y exportación está alrededor de los 100 pesos. El dólar de 160 corresponde al dólar turista o al dólar solidario. O al blue. Y el blue, que es aquel que quiere atesorar y que tiene que recurrir a un mercado que no es el oficial, que no es legal tampoco. Esos 100 dólares que usted dice, ministro, ¿está bien? Lo que plantea el ministro Guzmán es justamente una progresiva variación del dólar, con un cálculo de llegar alrededor de 103, 104 pesos sobre el fin de año, y que lo que permite es bajar la incertidumbre. Y recordemos que hemos tenido un intento de forzar una mega devaluación. Recordemos que ese blue, ese dólar ilegal, llegó a costar más de 190 pesos. La consistencia del programa macroeconómico, ¿qué es lo que hizo? Hizo que vaya bajando y que hoy tanto el contado con liqui, que no es ilegal, pero que sí es una maniobra financiera para poder ingresar y utilizar dólares, el dólar solidario y el turístico, digamos, e incluso el blue hoy está por debajo todavía de lo que es el dólar solidario. Lo que se hizo fue equilibrar esos tres tipos de dólares. ¿Qué es lo que muestra esto? Una consistencia macroeconómica creciente. ¿Suficiente? Todavía no. Tenemos que domar a la inflación, hay una inercia inflacionaria y esto es el gran desafío que tenemos todos los argentinos. Y en esa disputa se conjuga con que este proceso inflacionario no sea un instrumento de restricción, particularmente a los alimentos de las familias en la Argentina. Por eso, en esta salida de una crisis económica que nos legara, que nos hacemos caro, nosotros estamos acostumbrados a que hagan un desastre y después tener que venir a arreglarlo nosotros y tener que pagar la fiesta del hiperendeudamiento que generó el gobierno anterior. No hay problema, estamos acostumbrados a este tipo de tareas. Se complejizó esta tarea con la llegada de la pandemia y por lo tanto el desafío ha sido doble. Pero uno lo ve
yo recién veía lo que estaban mostrando ustedes del Consejo COVID. Esto ocurre en las distintas provincias, no así en la capital federal, donde hay una especulación política horrorosa, donde pareciera que la vida y la muerte son apenas números. O parece, ministro, que el país termina en la General Paz. Sin duda, sin duda. Pareciera cuando uno escucha al periodismo y a los canales de Buenos Aires, de la capital federal, hablan de la ciudad. Yo siempre que dicen eso, digo, ¿qué ciudad? Les pregunto. Y al instante dicen, y provincia, pero no dicen provincia. ¿Qué provincia? Resulta que pareciera que la Argentina se circunscribe a la capital federal, la ciudad autónoma de Buenos Aires, y a la provincia de Buenos Aires. Se olvidan que Argentina, ese mapa tan lindo que tienen ustedes de fondo, no es un mapa con división política, es un mapa con unión política, porque Argentina es un país federal donde cada provincia decidió constituirse en un país. Por lo tanto, ese es el concepto federal que nosotros tenemos que rescatar. Y por eso es que hay que dar este debate y esta discusión permanentemente en cada uno de los lugares. El programa de ustedes es N9 Federal. Este es el concepto que nosotros tenemos que llevar adelante. Nosotros vivimos otra dimensión humana. Nosotros conocemos a los vecinos. Residencia se ha hecho muy grande, pero aún así nosotros probablemente no haya barrio en el que no tenemos un conocido. La anomia que genera una mega ciudad hace que puedan ser manipulados en sus percepciones y que la vida no importa. Bueno, pero usted tiene otra visión, ministro, en comparación por allí, inclusive con integrantes del gabinete que usted integra. Digo, usted tiene otra visión porque es un hombre del interior. Entonces yo creo que al ser un hombre del interior la visión es totalmente distinta, ¿o no? Bueno, pero es una oportunidad para que muchos perciban que hay otra forma de ver la Argentina. Ministro, un agroexportador que está teniendo la Argentina, que aparentemente es un año importante en ese sentido, ¿qué le va a generar al campo chaqueño y qué le va a generar a la economía argentina? Estamos con precios realmente muy buenos. Muy buenos, Muy buenos en soja, en maíz, en trigo, en girasol, buenos en algodón, bastante buenos en arroz, con lo cual para la provincia del Chaco, con los avatares que tiene el subtrópico, esto no es la pampa húmeda. La pampa húmeda, cuando les va muy mal es porque le llovió un 20% menos de lo que necesita. Acá nosotros tenemos normalmente o excesos o sequías. Entonces los avatares climáticos suelen tener un impacto más importante. Aún así, la productividad que tienen y las capacidades que tienen nuestros productores hacen que sea una gran oportunidad la producción. Nosotros estamos dando condiciones previsibles para la inversión. Ahora se viene la campaña del trigo y obviamente estamos planteando que se tiene una gran oportunidad con los precios que están habiendo, que es momento de comprometerse con este cultivo, que además es muy bueno para la protección del suelo, para ordenar las rotaciones de cultivos, para hacer una producción sostenible y generar, digamos, un sistema de producción sustentable en el tiempo. Y para Argentina ni hablar, es realmente una gran oportunidad en un escenario tan complejo y tan difícil como el que está viviendo el mundo entero, tener la oportunidad de generar ingresos adicionales como economía ante el aumento de los denominados commodities, ¿no? Los productos como la soja, el maíz, el trigo, el girasol, y ahí es donde se da la contradicción entre lo beneficioso de que la economía argentina ingrese más dólares, que el Estado reciba en concepto de retenciones una mejor recaudación, contra el impacto que tienen estos mejores precios internacionales sobre los alimentos. No es una relación lineal, pero sin duda que tiene impacto. Y estos son los acuerdos que nosotros a nivel nacional estamos trabajando con los distintos sectores, caso de la carne, caso del aceite de girasol, caso de las proteínas animales derivadas del uso de maíz, para que podamos tener accesibilidad, cuanto menos, de los cortes de mayor consumo para las familias argentinas. Un gran desafío, requiere un sacrificio no solo de los productores, que siempre han sido los que
al final de la cadena terminan recibiendo el golpe, sino que esta vez sean todos los actores de la cadena los que contribuyan a ello, desde el supermercadismo, los procesos de transformación, los frigoríficos. Eso siempre fue una pelea, ministro, ¿no es cierto? Usted hacía, menciona la inflación, y siempre está la cuestión de lo que recibe el productor a lo que llega a la góndola y lo que tiene que pagar el consumidor. Por allí hay un desfasaje importante entre donde arranca el producto o la materia prima donde llega al consumidor. Por eso es que en el Consejo Económico y Social hoy se está trabajando por cadenas para que se identifique exactamente lo que es la razonabilidad de la relación entre quien compra y quien vende. Cuando hay muchos oferentes y pocos compradores, normalmente el que compra tiene una posición dominante donde puede ejercer esa posición y que no sea equilibrado el encuentro de la oferta y la demanda y no se exprese el justo precio. Ahí estamos interviniendo nosotros de manera tal de que sea equitativa esa relación y que se expresen los justos precios y que a la vez esos justos precios permitan que el producto final, que es de los alimentos, llegue de manera accesible para la familia. Ministro, hace pocos días se conoció esta resolución de que tiene que ver con que desde el año que viene no se va a poder vender más en media reses, ¿no es cierto? Algo que por allí los carniceros, inclusive los productores, plantearon sus dudas y también en algunos casos descontentos. ¿Cómo se va a implementar esto y por qué se tomó esta decisión? Bueno, tiene un par de fundamentos. El primero es que la Organización Internacional del Trabajo ha fijado un tope promedio de carga por operario de 25 kilos. En determinadas circunstancias puede aumentarse ligeramente, pero nunca cargar una medio res que esté por encima de los 90 o de los 100 kilos. Por lo tanto, es un compromiso de Argentina con un organismo que tiene rango constitucional de tener que bajar. Entonces, lo que nosotros diseñamos fue un modelo de troceado del animal para que las partes en las que se trocea el animal no superen los 32 kilos. Esto no quita la posibilidad de que un carnicero pueda trabajar o el cuarto trasero o el cuarto delantero o la manta, digamos, lo que es el costillar con el vacío y el lomo. De esta forma lo que se va a tener es que determinados segmentos de la sociedad prefieren más o asados o cuartos delanteros, que además tienen precios más accesibles. Otros prefieren, por ejemplo, los restaurantes, los lomos, y consecuentemente, en vez de entrar una media res a una carnicería y en un lugar con menor poder adquisitivo tener que vender un lomo barato porque si no se lo tiene que quedar, y entonces vende barato el lomo pero tiene que subir el corte más demandado, por ejemplo un asado. De esta forma el asado se va a pagar lo que vale el asado y el lomo se venderá a quienes pueden pagar, digamos, esos pesos adicionales, y al llegar al momento de sumar cuánto cuesta la media res, va a ser mucho más equilibrado, va a haber mucho más equilibrio en el acceso a los distintos cortes en cada uno. Es decir, no va a haber un encarecimiento, ministro, del producto. Ni No, para el carnicero, ni para el productor. No va a haber ni menor trabajo, ni encarecimiento. Y por el contrario, va a haber mucho más control sanitario para la población, porque este procedimiento sí requiere, sí o sí, que durante 24 horas la carne esté enfriada para poder hacer este troceo. A la fecha hay muchísimos establecimientos que trabajan, como se dice, carne caliente, es decir, la media res se la parte y va derecho entero a la venta. Y esto no está aprobado por el Código Alimentario argentino. De movida ahí ya hay una infracción al código, una infracción a lo que es el trabajo de los operarios de carne, de carga y de frigorífico, y a la vez una mejora en la distribución, en lo que se llama la integración de la res o de la media res, de forma tal de que puedan efectivamente llegarse a precios más accesibles para determinados cortes. En definitiva, es lo que está pasando con los
frigoríficos que tienen volúmenes de exportación, que ellos tienen que no solo trocear, sino hacer lo que se denominan el desposte, es decir, los cortes anatómicos, sacan cada uno de los cortes, y eso ha permitido llegar a los acuerdos de precios con los frigoríficos, dado que de eso pueden sacar los cortes de alto valor y exportarlos. Es un poco la cuota Hilton, ¿no es cierto? cierto? Y los cortes, claro, que es el cuarto pistola que se denomina. Y nosotros, en la Argentina, tenemos costumbre de asados, de vacío, de cuadrada, para hacer milanesa, o de cuarto delantero para todo lo que son estofados. Entonces, toda esta integración del animal permite que podamos tener saldos exportables y los exportadores hacer un sacrificio de beneficio y poder permitir llegar a los acuerdos de precios que estamos alcanzando con estos frigoríficos. Eso es importante, ministro, ¿no es cierto? Y perdone, porque siempre uno se queja, digamos. Ahora dice que comer un asado es un lujo. Y la verdad que es un costo alto. No así cuando están vigentes los acuerdos de precios, porque ya veníamos de un asado de 600, 700 pesos, con el acuerdo llegamos a 400 pesos. Claro, digo comer un buen asado, ¿no es cierto? No, pero hay buen asado de 400 pesos. Y nosotros aparte, cuando pusieron el asado que estaba lleno de grasa, que además políticamente varios se encargaron de poner asados que no eran y que eran mucha grasa para la foto y demás, obviamente nosotros intervino la Secretaría de Comercio Interior y puso en caja a esos proveedores que o no habían hecho correctamente o estaban poniendo carne que no era la pautada. No es asado de vaca el que se debe poner en la oferta. En la oferta tiene que haber carne de novillo, no de ternera, que ese es otro problema en Argentina. Claro. Acá nosotros... acá le apuntamos al asado de ternera generalmente. En gran medida porque uno aspira a la terneza. Y la terneza está en función del tiempo de maduración de esa carne. Entonces, como acá, otro de las cuestiones, el corte inmediato del animal que no se enfría, que no tiene un tiempo de entre 2 y 4 grados de permanencia en cámara, hace que un animal de 400 kilos no adquiera terneza. Sin embargo, ese mismo animal, que es la cuota... digamos, es una carne dura, sería. Es una carne dura. Pero esa misma carne dura que va a Europa y que tarda más o menos 35 días en un contenedor entre 2 y 4 grados, llega a Europa y es una manteca. Entonces, y pagan 5 veces más de lo que pagamos nosotros en la Argentina por esa carne. Entonces, hay mucho de, aunque parezca mentira, de costo financiero para que la carne sea tierna. ¿Cuál es la otra solución? Comer animales muy pequeños. Nosotros estamos comiendo animales que podrían cargar más de 100 kilos por encima de los que tienen al momento que van a la faena. Entonces, no se trata de aumentar la cantidad, no solo de aumentar o de recuperar la cantidad de hacienda, sino de que alcancen mayor quilaje, de forma tal de que podamos disponer con la misma fábrica de carne, unidad de producción de carne, que es un ternero, un novillo, poder tener más peso de buena calidad, no esa carne, porque aparte hoy nadie tiene 5, 6 o 7 años para hacer un novillo. Hoy ya hay sistemas que en 3 años están los novillos listos para faena, novillos para exportación. Entonces, de lo que sí se trata es de revisar los sistemas de enfriamiento, de preservación, para que nuestra población acceda a productos de calidad, ¿no? Ministro, ¿qué mensaje le daría al productor agropecuario, al productor en general de la región y del Norte Grande? Que este gobierno viene trabajando claramente con el sentido de darle el rol protagónico que tiene la producción, que ha fijado reglas que desde el inicio no las ha variado, que ha demostrado, que ha puesto pautas que se vienen cumpliendo, que de hecho hoy se van ampliando. Hoy se habilitó una línea del Banco Nación con créditos con tasas al 29%, es decir, son tasas negativas respecto incluso de los plazos fijos, con el sentido de que incrementemos la producción, de que nos comprometamos con la producción, que Argentina
necesita, pero que también es una oportunidad para los productores. Ministro, muchas gracias. Sigue por la zona, ¿no es cierto? ¿Hasta cuándo se queda? Sí, mañana me voy para Misiones. Tenemos un encuentro con productores yerbateros, productores tabacaleros, y después sí estoy 2 días en Buenos Aires, después me voy para Mendoza. En fin, andamos. ¿Visitó familiares por Resistencia o no? ¿O Formosa? Si no, tengo mis hermanos acá. Mi hijo vive conmigo en Buenos Aires, así que familiar tengo conviviendo conmigo en Buenos Aires, pero ahora les toca a mis hermanos. Está bien. Me enteré hoy que en su época de estudiante que era traductor. ¿Puede ser o no? Sí, me tocó oficiar de traductor en lo que fue el Congreso Mundial del Algodón del año 86 en Sáenz Peña, cuando se hizo la reunión del Comité Consultivo Internacional del Algodón aquí en Argentina. Está bien. ¿Tiene un perfil periodístico también o no? ¿Tuvo en algún momento No. una revista del algodón, puede ser o no? Sí, tenía una publicación de algodón con el licenciado Pellegrino, que la Argentina y el algodón le deben realmente a este chaqueño de pura cepa muchísimo, desde el año 86 y hasta cerca del 2000, elaboraba un informe algodonero, además de, mientras ser estudiante, recopilar la información estadística y llevar todos los días al diario Norte y al diario El Territorio, para que al otro día tuvieran todas las cotizaciones de algodón, maíz, girasol, soja. Mire usted, qué lindo trabajo. Sí, Ministro, amo mi profesión. Está bien. Ministro, muchas gracias. Gracias por su visita. Gracias a usted. El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, el ingeniero Luis Basterra, pasó por los estudios aquí del Noticiero Nuevo Federal. Nosotros seguimos con más información.